El llamado esquema Ponzi debe su nombre a este inmigrante italiano que en 1920 estafó en Boston a miles de personas, haciéndoles creer que invertían en un negocio que les reportaría jugosos beneficios, cuando en realidad pagaba los intereses con el dinero aportado por nuevos incautos. Ponzi fue descubierto tras defraudar por más de $20 millones y dio nombre a una estafa piramidal en la que todavía hoy caen hasta los más avesados inversores. Por mucho que cambien los tiempos y avancen las tecnologías, los métodos de estafa que mejor funcionan son los clásicos. Fue la primera estafa piramidal a gran escala de la historia. Ocurrió a inicios de la década de 1920 y generó titulares e historias que se siguen oyendo un siglo después. Era julio de 1920 y el periódico The Evening Post de Nueva York se hacía eco de la fiebre inversora que se había apoderado de Boston. Desde hacía semanas, hordas de gente se agolpaban a diario delante de la oficina de este inmigrante italiano para poner en sus manos los ahorros de toda una vida, con la esperanza de que los hiciera ricos. ¿En qué invertía Ponzi ese dinero? Eso se sabría muy pocos días después. Charles Ponzi estafó el equivalente a $225 millones actuales por medio de una estafa piramidal, que consiste en prometer rentabilidades increíbles por una inversión que en realidad es ficticia. El pago de los intereses se hace a cuenta del dinero recaudado de nuevos e incautos inversores. No fue el primero en llevarla a la práctica, pero lo hizo con tal grado de maestría que a partir de entonces este método se conoce como esquema Ponzi. Este mago de las finanzas había llegado al Nuevo Mundo 10 años antes procedente de Italia con un capital de tan solo $2. ¿Quién era, de dónde salió y cómo engañó a tanta gente? Esta es la historia de Charles Ponzi, un timador con encanto. Ponzi nació en Parma en 1882. Aunque su famosa historia comienza un 15 de noviembre de 1903. Esa mañana, bajo un gélido viento y una fina llovizna desembarcaba en el puerto de Boston junto a miles de compatriotas italianos una figura diminuta, vestido con ropas caras a la última moda europea. Bajo esa imagen, Ponzi escondía la realidad de que en sus bolsillos apenas llevaba un par de dólares en efectivo. Los siguientes años sobrevivió realizando todo tipo de oficios de baja categoría, trabajos que aborrecía y en los que invariablemente pagaban menos de lo que necesitaba para vivir. En 1907 cruzó la frontera con Canadá y se estableció en Montreal, donde entró a trabajar en una entidad bancaria que pronto se vio envuelta en una quiebra fraudulenta. Su propietario huyó a México al descubrirse que estaba pagando los intereses a cuenta de los ingresos de nuevos clientes. Fue el primer contacto de Ponzi con el esquema Ponzi, aunque todavía no tenía ese nombre. Sin trabajo y sin dinero, Ponzi intentó cobrar un cheque falsificado por lo que fue condenado a 3 años de prisión por estafa. Al salir de prisión, en 1911, fue detenido en el mismo tren en el que regresaba a Estados Unidos. Según Ponzi, todo se debió a un terrible malentendido, aunque el juez no creyó su versión y el italiano fue condenado a 2 años de prisión por tráfico ilegal de inmigrantes. Tras ser liberado en 1912, vagó por diferentes estados haciendo de bibliotecario, pintor o vendedor de coches, hasta que en 1917 regresó a Boston, el punto de partida de su aventura americana, para hacer de corredor comercial. En Boston conoció a María Jeanette Coe y se casó con ella. Cansado de ganar dinero para sus empleadores y ninguno para él, decidió establecerse por su cuenta. Una mañana, revisando su correspondencia encontró la carta de una compañía española que adjuntaba unos sellos de respuesta internacional. Se trataba de cupones prepagados que permitían realizar envíos al remitente desde el extranjero sin coste para el emisor. Por un acuerdo internacional, estos cupones no tenían en cuenta la fortaleza de la moneda de cada país. Así, los sellos emitidos en un país con una divisa débil, como España, se podían intercambiar por sellos de más valor en Estados Unidos. Ponzi calculó un beneficio del 10% en el caso de las monedas europeas más devaluadas. Para financiar este negocio, se dio cuenta de que podía obtener $10 de 10 personas diferentes.
mucho más fácilmente que pedir prestado $100 a una sola. Esa aparentemente inocente idea desencadenaría una enloquecida espiral que acabaría haciéndolo millonario, aunque fuera de forma efímera e ilegal. Ponzi no podía confiar en que la gente cabal prestara dinero a un completo desconocido, así que hizo lo que debe hacer todo aquel que quiera enriquecerse de manera rápida y fácil en el mundo capitalista. Fundó una empresa con un rimbombante nombre en inglés, en su caso justificado porque se encontraba en Estados Unidos, la Securities Exchange Company, una sociedad sin socios, que tenía un solo empleado y con sede en una oficina que subarrendaba para poder pagar el alquiler. Una vez escondido su nombre, solo tenía que desplegar su encanto para convencer a los inversores que era buena idea poner su dinero en sus manos. Aunque su talento como inversor tal vez no era muy grande, de su capacidad de seducción puede dar cuenta su primer cliente, un vendedor de muebles que entró a su oficina reclamando que le pagara las cuotas atrasadas de una compra a plazos. No solo salió de ese lugar sin su dinero, sino que Ponzi le convenció para que le prestara $100 a cambio de devolverle 200 en 60 días. Ese fue su modo de operar durante las siguientes semanas. No explicaba muchos detalles de su plan, pero prometía unos intereses del 50% en 90 días. Aunque pudiera parecer demencial como inversión, era extremadamente atractivo como apuesta. Nadie invertiría sumas importantes de dinero en él, pero cualquiera podía permitirse perder $10 para probar suerte. El hecho es que cuando los primeros clientes recibieron $15 al cabo de 45 días, todo el sentido de la precaución los abandonó. Desde entonces, cada cliente satisfecho se convirtió en un vendedor que traía nuevos clientes. La legión de inversores creció a pasos agigantados. En julio, más de 30,000 personas habían adquirido pagarés de la Securities Exchange Company por casi $15 millones. La bola se había convertido en una verdadera avalancha. Ponzi disfrutaba de la vida que había perseguido desde que bajó por la pasarela de aquel barco en 1903. Vivía en una mansión de 12 habitaciones con servicio y poseía un par de automóviles. Vestía ropa cara y lucía bastones de malaca con mango de oro, mientras compraba diamantes para su esposa. Cenaba en lujosos restaurantes y se dejaba ver en compañía de lo más selecto de la sociedad bostoniana. El 26 de julio de 1920 se produjo el punto de inflexión en esta historia. Fue el día que facturó más que ningún otro inversor, $15 millones según sus cálculos. Toda la calle era un mar de sombreros, que agarraban nerviosamente fajos de dinero para depositarlos en el negocio del mago que podría convertir a un pobre en millonario de la noche a la mañana. Pero todo lo que sube, tiene que bajar. Fue entonces que apareció un artículo en el Boston Post que sería la estocada final para sus negocios. El artículo señalaba con extrañeza que Ponzi no invertía su propio dinero en una inversión tan fabulosa y sobre todo, advertía de que tan solo había 27,000 cupones de respuesta internacional en todo Estados Unidos y que para que la Securities Exchange Company pudiera hacer frente a los pagos comprometidos se necesitaban 160 millones de sellos. La codicia de los inversores se convirtió entonces en pánico y las colas continuaron, pero esta vez para sacar el dinero invertido. El 11 de agosto salió a la luz el verdadero pasado del mago de las finanzas. El Boston Post descubrió el pasado como convicto de Ponzi en Canadá y en Estados Unidos. La auditoría concluyó que Ponzi tenía unos números rojos de $4 millones, más tarde se elevaría el agujero a 7 millones. Como consecuencia, el italiano fue arrestado. Media docena de bancos quebraron y los que aún conservaban sus pagarés recibieron 30 centavos por cada dólar invertido. El Boston Post sería galardonado con el premio Pulitzer por sus investigaciones. En noviembre, Ponzi aceptó declararse culpable del cargo federal por fraude postal para reducir su pena a 5 años, de los que solo cumpliría 3 y medio. En libertad bajo fianza mientras se resolvía su apelación, se mudó a Jacksonville, Florida, donde planeó recuperar su fortuna. El plan implicaba, como no, otro esquema Ponzi, esta vez a cuenta de una inversión inmobiliaria. Bajo el nombre de Charles Borrelli, logró dinero para establecer el Sharpen Land Syndicate, que debía hacerlo millonario de nuevo comprando y vendiendo parcelas,
aprovechando la fiebre inmobiliaria que se había apoderado de Florida. Para atraer a los inversores a su nueva compañía ofreció unos beneficios del 200% en 60 días. Ponzi había recaudado $7,000 cuando las autoridades de Florida cerraron su empresa y emitieron una orden de arresto por no presentar los documentos adecuados. Otra vez en busca y captura, huyó a Texas, donde fue arrestado cuando iba a embarcar hacia Italia con la esperanza de desaparecer del radar de las autoridades fiscales estadounidenses. Cumplió condena hasta 1934 y fue inmediatamente deportado a Italia, esta vez contra su voluntad. Con 54 años, logró un empleo en una línea aérea italiana que conectaba Italia y Brasil y se instaló en Río de Janeiro. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la compañía dejó de operar y Ponzi perdió su trabajo, teniendo que ganarse la vida como profesor de inglés y traductor. Divorciado de su esposa desde su deportación de Estados Unidos, Ponzi sufrió un infarto en 1941 y un derrame cerebral en 1948. Pasó el último año de su vida en el Hospital San Francisco de Asís de Río de Janeiro, donde murió el 18 de febrero de 1949, con un capital de tan solo $75 para costear su propio entierro. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.